Bien, bueno, muy bien, vamos a hablar de el juicio que se llevó adelante en el día de hoy y que juzga justamente el direccionamiento, de la obra pública por parte del Ejecutivo a Lázaro Báez. Así es. El preferido. El preferido. A ver, hay dos o tres cosas importantísimas de este juicio. El primero es que acá no se está juzgando un hecho de corrupción. Vamos a un ejemplo concreto. Dale. El caso, por ejemplo, Chicone, Sí. ¿no? Calcográfica, la famosa compra de la máquina de hacer dinero por Vudú. Ahí se juzgaba un caso de corrupción que fue básicamente quedarse con la imprenta que fabricaba el papel moneda en la Argentina. Y estaba todo circunscripto, si querés, a esos hechos. Acá lo que se está juzgando es un proceso que se inició en 2003 y que terminó 4 días después, 2003, acordate, 25 de mayo de 2003, asume Néstor Kirchner, y que terminó 4 días después de que asume Mauricio Macri, el 14 de diciembre de 2015, cuando Lázaro Báez cierra las puertas de su compañía, la famosa Astral Construction. Fue tan exacto como eso. Exactamente. Lázaro Báez crea la sociedad Austral Construcciones los primeros días de mayo de 2003 y la cierra el 14 de diciembre de 2015. Lo que se está juzgando es todo un proceso. Y hoy yo lo escribí en el diario que la Argentina está, creo, anestesiada por una cosa paradójica que estamos viviendo, que es que la justicia está investigando si esto fue un proceso, como dice, una organización criminal que se mantuvo en el tiempo, ¿no? Y justamente esa organización criminal que se mantuvo en el tiempo, según lo que dice el fiscal de la causa, paralelamente a que está sometida a este juicio, se está postulando como forma de gobierno en los próximos 4 años, ¿no? Y esa es la cosa distinta. Acá no estamos hablando de un hecho de corrupción puntual circunscripto a un determinado, si querés, caso concreto, sino a un proceso en el cual se necesitó una cantidad de herramientas y de funcionarios y de firmas y de actos administrativos y obviamente de presupuesto y que duró todo el kirchnerismo, ¿no? Y justamente ese kirchnerismo está en otro canal, si hiciéramos zapping, haciendo campaña y diciendo somos unos perseguidos políticos, ¿no? Y esos dos canales son los que estamos viendo los argentinos hoy. Exactamente, o sea, es un caso tremendamente difícil de contar. A mí me tocó, bueno, lo sabés, estuve de viaje, me tocó contar un poco qué estaba sucediendo en la Argentina y no lo entienden tan claro, ¿no? Porque en realidad lo que te digo no es un hecho de corrupción donde puedes decir, bueno, yo sabía o no sabía. Claro. Cristina, ¿sabía o no sabía de que Vudú se quería comprar la máquina de hacer plata? Ponele que no. ¿No? De hecho, la justicia determinó que la responsabilidad era de Vudú. Ahora, este caso no. Es la estructura de un gobierno que utilizó la obra pública para financiar la política y, a su vez... Y para beneficio propio, ¿no? Recién lo explicaba Mariano Exactamente, Federici. para hacer digamos, un recorrido inverso y que ese dinero que salía del Estado termine en los bolsillos de la familia presidencial. Claro. Ahora, allí vemos en el banquillo a Lázaro Báez, entre otras personas, y también es muy interesante ver cómo Lázaro Báez, como bien contabas vos, que abrió las persianas al inicio del gobierno de Néstor Kirchner y las cerró 4 días después del final del gobierno de Cristina Kirchner, se fue sin ninguna deuda. Nadie le debió plata. Bueno, hay un tema muy interesante que es una auditoría que la propia presidenta en su momento pedía, pero que ya estaba hecha y que ya está hecha y está presentada. Vialidad hizo un trabajo de quiénes fueron los principales adjudicatarios de obra pública vial. Estamos hablando acá solamente de construcción de rutas, ¿no? Obra pública vial, que era lo que se destinaba a través de Vialidad Nacional, ¿no? Y que se financia con fondos públicos y con una parte de cada vez que vos pones 1 litro de gasoil en el tanque de nafta, ¿no? Entonces, hace una auditoría de eso, las 30 empresas, las 30 principales contratistas son alrededor del 67, 68% del total de lo que se gastó. En esa, ¿quién está en el podio, encabeza esa lista? Bueno, pues Austral Construcciones. Claro, Lázaro Báez. Exactamente, 2100, en realidad, es verdad lo que vos decís, no es Austral Construcciones solamente, sino todas las compañías que formaban el conglomerado Austral Construcciones, donde había otras constructoras que fueron comprando, por 2.117 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que le adjudican a... ¿Quién es el segundo?
¿Quién es el segundo? Bien, qué bueno. Me tenías que hacer esa pregunta. ¿Quién Muy es bien. el segundo? ¿Quién A es ver. el segundo? Es Juan Carlos Relatz, Sí. que tiene alrededor de 1.100 millones de dólares. Hombre ya fallecido. Hombre ya fallecido, dueño del Hotel Panamericano en Buenos Sí. Aires, dueño de una constructora. ¿Y cuál es la particularidad que los hermana a Lázaro Báez y a Austral Construcciones? Que ambos Sí. eran los que le alquilaban los hoteles a Cristina Kirchner. Son Mirá. los dos principales constructores de la obra pública. Y vaya De obra casualidad pública que vial, los perdón. dos alquilaban los Exactamente. hoteles y o departamentos. Claro, ¿no? entonces, Cristina dice, yo no sabía nada. Bueno, tendrá que probar que ella no sabía nada. Sin embargo, hoy cuando se lee la acusación fiscal, Sí. que es, te diría, un corpus jurídico muy interesante porque reúne un poco todo lo que está disperso, la información dispersa sobre este tema, nos encontramos que una de las cosas que dice el fiscal o que dicen los fiscales cuando acusan a este grupo de exfuncionarios y empresarios es, bueno, Cristina tuvo 8 años, confirmó a los funcionarios que eran parte de aquel esquema que armó Néstor Kirchner. Claro. No es que cayeron del cielo y ella dijo, no. Ella los barro todo. reconfirmó Ella en los el primer gobierno y en el reconfirmó. segundo Y en el segundo gobierno. Prácticamente todos, Sí. Vialidad, los funcionarios de Vialidad, muchos desconocidos, porque son, para que tengan idea, los que están en la segunda fila, ¿no? Adelante está Lázaro Báez y Néstor Carlos Kirchner, debido. Claro, el primo No, perdón, de Néstor Kirchner. Carlos Kirchner, el primo, Carlos Santiago Sí. Kirchner. Atrás están los funcionarios de Vialidad y en la tercera fila estaba Cristina, muy atrás, Sí. tratando de tener menos protagonismo y de esquivar la foto del vecino sentado al lado, ¿no? Del socio comercial que era Lázaro Báez. Esa línea toda prácticamente trabajó durante los 12 años del kirchnerismo y los 8 obviamente de Cristina, lo mismo Devido, lo mismo Cristóbal López y demás, ¿no? Entonces, los fiscales dicen, a ver, usted tendrá que probar que no tuvo nada que ver, pese a que los ratificó, a que le dio dinero a Vialidad Nacional a través de partidas presupuestarias extra. Y una cosa más, Lázaro Báez, en realidad las empresas del Grupo Austral, eran las únicas empresas de toda la Argentina, que tenían 0 día de morosidad en los pagos de la obra pública vial. Esto es 0 importante. días. Claro. 0. O sea, No cuando, les debían un peso. Macri asume como presidente, había solamente una constructora en la Argentina que trabajaba con Vialidad Nacional, que no solamente que estaba al día, sino que le habían adelantado pagos que vencían el 6 de enero de 2016. Bien. Le habían adelantado eso. Entonces, la única con 0 día de morosidad era Austral Construcciones, ¿no? Entonces, lo que los fiscales dicen es, ustedes, desde el Poder Ejecutivo, le pusieron dinero presupuestario de Vialidad, pero a su vez hubo decreto firmado por usted, señora expresidenta, en donde le daban aún más presupuesto, ¿no? Las famosas, ¿te acordás? Modificaciones presupuestarias, ampliación de presupuesto, para pagar a la obra pública. Pero este aquí que cuando Vialidad salía a repartir cheques, al único que le pagaba y estaba al día era a Lázaro Báez. ¿Por qué? Hay Claro. una empresa, por ejemplo, Cartelone, una de las empresas más grandes de la Argentina, en también, digamos, expertise en obra pública vial, mendocina ellos, tenían 450 días de mora, ¿no? 450 Versus días de mora. 0. Versus 0, ¿no? Y Lázaro Báez tenía 0 y el segundo en ese ranking, que era Chediak, tenía alrededor de 77 días de mora, Mirá. ¿no? O sea, de 0 a 77. El segundo ya estaba con 77 días de mora. Te digo solo una cosa que si querés lo vamos a ampliar porque es un trabajo que estamos haciendo. Dale. Y que va a costar juntar documentación. Pero esas empresas que estaban con pagos atrasados, todas, digamos, más allá de seguir trabajando y demás, fueron a la justicia contenciosa administrativa y le reclamaron al gobierno de Mauricio Macri. La deuda que tenía el gobierno No de la deuda, Cristina. porque finalmente se lo pagó. Ah, ok. Mauricio Macri renegocia alrededor de 12.000 millones de dólares que estaban perdidos ahí, de pesos que están tirados en deuda y paga con un bono. Pero las empresas dijeron, a mí me tienen que pagar, por ejemplo, el 1 de enero y me pagaron el 30 de septiembre. Entonces yo te voy a hacer juicio por ese lapso. Claro. Y todas fueron a la justicia y todas se lo están ganando a Vialidad. O sea que hoy por hoy, todos los argentinos seguimos pagando aquella mora con todos los constructores menos con uno, con Lázaro Báez. Siempre interesante escucharte. Muchísimas gracias, Diego. Por nada. Un placer. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM y atención.